Segundo punto, es muy importante. Los evangelios se han escrito para testigos de los hechos. No solo por testigos, para testigos. Para gente que conocía los hechos. Aquella primera generación conocía lo que había pasado. Muchos estuvieron delante de los milagros que hizo Cristo o convivieron con gente que habían estado delante. Por lo tanto, aquella primera generación que recibió los evangelios sabían muy bien lo que había pasado, porque ellos habían estado delante o habían hablado con personas que habían estado delante. Por lo tanto, un escrito que se escribe para testigos de los hechos, o dicen la verdad, o hubieran sido rechazados, Si los evangelios no hubieran dicho la verdad, aquella primera generación hubiera rechazado los evangelios como mentirosos, porque cuentan lo que no fue, porque ellos estaban delante y saben lo que pasó. Si los evangelios no dicen la verdad, hubieran sido rechazados. Voy a contar una anécdota que confirma esto. Daba yo conferencias en Barcelona, en los talleres Vulcano, son unos astilleros que hay en el muelle de Barcelona. Y hablaba yo a 1000 obreros que había allí en una gran nave, hablaba a 1000 personas, 1000 hombres había allí. Y yo hablaba un martes, hablaba de esto un martes. Y el domingo anterior habían jugado al fútbol en Barcelona 2 equipos rivales en primera división. Uno se llama el Barcelona y otro el Español. Pues los 2 equipos rivales en primera división que habían jugado el domingo anterior, pues me parece recordar, creo que era así, ganó el Barcelona 3-2. Creo que sí. Ganó el Barcelona 3-2 al Español. Y yo me inventé aquello y me salió muy bien y por eso lo repito. Yo le digo a los 1000 hombres que tengo delante, si yo escribo la crónica del partido del domingo y cuento cómo el Español le metió 5-0 al Barcelona, y me callo. Un rugido salió de aquella masa de hombres, porque 1000 hombres haciendo un comentario, cada uno dijo una cosa, que ha dicho el padre, que ganó el Español, si ganó el Barcelona, si fueron 3-2, si yo estuve en el partido, si lo oí por la radio, si me lo dijo un vecino. Cada uno dijo una cosa, pero 1000 hombres haciendo un comentario, de aquella masa se le un rugido, y digo, basta. ¿Os habéis dado cuenta? Todos sabéis que ganó el Barcelona 3-2. Si yo os digo que ganó el Español 5-0, fíjate la que se arma. ¿No aceptáis mi crónica? Y si pongo mi crónica en el periódico y pongo mi dirección, arreglado estoy. Porque los testigos del partido saben que ganó el Barcelona 3-2. Y si yo digo que ganó 5-0, me rechazan mi relato. Por lo tanto, cuando yo hablo a testigos de los hechos, o digo la verdad, o me rechazan mi relato. Los evangelios, no hay un solo documento que contradiga los relatos evangélicos, ni uno. Y los evangelios se guardaban con tal veneración, se guardaban como oro en paño, se copiaban a mano, que no de imprenta, y el que quería los evangelios se los tenía que copiar a mano. Pero eran tan venerados, que conservamos de los evangelios más copias que de ningún otro libro de la antigüedad. Mirad, como os dije antes, en mi libro Para Salvarte pongo todo lo que sé, y os voy a leer algunos datos que son muy interesantes. De la cantidad, bueno, si no lo digo de memoria, porque si no perdemos tiempo y me queda poco tiempo, de la cantidad de manuscritos que tenemos de los santos evangelios. Más que de ningún otro libro de aquel tiempo, de ningún otro libro. Mirad, los manuscritos más antiguos que tenemos se llaman códices unciales, escritos con escritura uncial. Pues de Virgilio, del que tenemos más documentos de toda la literatura grecolatina, del que tenemos más es Virgilio. De Virgilio, códices unciales 3. De los evangelios, 210.
superioridad aplastante. Del mejor grecolatino, 3. De los evangelios, 210. Impresionante. Otro dato. Todo eso lo tengo en el libro, lo iba a leer, pero el tiempo corre y lo voy a decir de memoria. Aristóteles, en mi opinión, el genio más grande de la humanidad, el genio más grande, Aristóteles no ha sido superado. ¿Qué tiene que ver la medicina que hoy saben nuestros médicos de la medicina de hace 2000 años? ¿Qué tiene que ver la astronomía que hoy sabemos con la astronomía de hace 2000 años? Lo que ha progresado la ciencia y la investigación. Aristóteles vivió hace 2000 años y no ha sido superado. No ha sido superado. Y su tratado de lógica sigue hoy vigente en nuestras universidades. Y las reglas de silogismos que hizo Aristóteles siguen hoy vigentes, porque Aristóteles no ha sido superado. Y todos leemos la lógica de Aristóteles. Y cuando leemos la lógica de Aristóteles, sabemos que ese libro lo escribió Aristóteles. Pues resulta que la copia más próxima a Aristóteles que conservamos es 1000 años posterior a Aristóteles. Originales no. Ni de Aristóteles ni de los evangelios. Originales no tenemos, porque se escribía en papiro, un material deleznable que se estropea. Originales ni de evangelios ni de ningún libro de aquel tiempo. Originales no, tenemos copias. Pero las copias que tenemos de Aristóteles son 1000 años posterior a Aristóteles. Y de los evangelios tenemos copias, todo eso lo iba a leer para que os deis cuenta de la exactitud, pero me lo sé bien y creo que lo puedo decir de memoria. Copias de los evangelios. Tenemos el papiro Bodmer II, que se conserva en Ginebra, en la Biblioteca Coligny. El Bodmer II, papiro de los evangelios, 100 años posterior a los evangelios. ¿Nos fiamos de un manuscrito de Aristóteles que dista más de 1000 años? Tengo un manuscrito de los evangelios que distan 100 años de San Juan. Más. En Manchester, el papiro Rylands es 35 años posterior a Juan. ¿Me estoy fiando de un manuscrito de Aristóteles que dista más de 1000 años? Tengo uno de San Juan que dista 35 años. Y más, porque tengo que terminar ya, más. Un padre jesuita catalán, como yo, en fin, se llama padre O'Callaghan, ha descubierto en el Mar Muerto, en el Qumran, un manuscrito de San Marcos 10 años posterior a San Marcos. 10 años. Impresionante. Es decir, ¿qué hay que decir con esto? Porque tengo que terminar. ¿Qué hay que decir con esto? Que tenemos de los evangelios mejores copias que de todos los libros de aquel tiempo. El que no crea en los evangelios no tiene derecho a creer ningún libro de la historia. ¿Con qué derecho creo yo en la guerra de las Galias de Julio César o en la Anábasis de Jenofonte si de esos libros tengo menos documentos que de la Sábana Santa? El que no crea en el evangelio no tiene derecho a creer nada de la historia. Yo creo en el evangelio porque es un libro que, estudiado científicamente, tiene las mejores garantías de autenticidad. Por eso soy cristiano y creo en el evangelio. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.